¿Listo para estudiar la palabra de Dios? ¿Ya tienen su Biblia abierta como nos pidieron? Si es así, vamos a leer Jeremías 16, del versículo 19 al versículo 21. Dice la palabra de nuestro Dios: Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Otra forma de conocer a Dios. Eso es lo que dice el Señor. Sabrán que mi nombre es Jehová. Sí. ¿Hay muchas maneras de conocer al Señor? Sí, sí las hay, pero esta es la que queremos ver porque es la que corresponde de estos temas de Jeremías. Y aún así, a pesar de lo duro, veremos que Dios es bueno. Dios es tajante, dice el versículo 5, yo he quitado mi paz de este pueblo, mi misericordia y mis piedades. Dios muchas veces había mostrado su poder y su grandeza, su mano poderosa, como usa Jeremías para describir el poder de Dios actuando con misericordia sobre su pueblo. Había hecho que sus graneros abundaran, que sus vides dieran mucho vino, que sus manadas se multiplicaran. Inclusive también se habían multiplicado ellos con hijos e hijas. Dios los había hecho prosperar. Tenían mucho oro, mucha plata. Pero el pueblo no había entendido esto, sino que al contrario, se habían hecho ídolos de piedra o de madera, y a estas obras hechas de manos agradecían los favores recibidos. Por eso Dios ha cambiado y va a mostrarles otra forma de conocerle. El reclamo es constante. Ustedes han sido peor que sus padres, porque ni me oyeron, dice el versículo 12. El pueblo había rechazado la voz profética enviada por Dios y aceptaban más aquellos que hablaban en nombre de Dios sin ser enviados, ignorando por completo la voz de Dios, porque les traían mensajes favorables. Así es que ellos escuchaban la voz de Dios a través de su profeta y al montón de profetas falsos. Y ellos decían: me voy con esta profecía, porque esta es buena, esta es agradable. Pero esta no, esta solamente habla de maldiciones, de destrucción. Y entonces dejaron de escuchar la voz de Dios. Ante todo, Jeremías expresará una oración de confesión nuevamente, una de las tantas que hace, porque cada vez que recibe mensaje de Dios sobre lo catastrófico que será la deportación, el profeta clama perdón por el pueblo. Expresa con todo el corazón, usando una de las palabras de este texto, suyadá, una confesión de pecados que sale desde el corazón. Y dice Jeremías: Dios es mi fortaleza. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Jeremías ha comprendido que Dios no detendrá su castigo, lo va a cumplir. Jeremías sabe que Dios no es un ídolo, por tanto, tiene el poder para realizar lo que se proponga. Por eso, ante esto, Jeremías solo le queda alabar a este Dios y reconocer su soberanía, reconocer que todo lo tiene bajo su control, inclusive la destrucción de su pueblo. Como dijo el profeta Habacuc, se los voy a parafrasear con mis propias palabras: tengo todas las entrañas revueltas y mis labios tiemblan, se pudren mis huesos y tengo muchos escalofríos por ver el día de la angustia y de ver al pueblo que nos invade con todas sus tropas, de ver que la higuera no florece, ni las vides dan frutos, ni hay producto del olivo, ni trabajadores en los campos. No veo ya ovejas, no veo más vacas. Y dice Habacuc en respuesta: con todo,
Si con todos estos males que yo veo, con todas estas tragedias que yo veo, con todo esto que estoy sintiendo en carne propia por la destrucción de mi pueblo, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es lo mismo que está haciendo Jeremías. Jeremías está alabando a Dios porque sabe que aún la destrucción de su pueblo forma parte de los planes de Dios y está bajo el control de Dios. Y no le queda más que alabar a Dios. Y esta es una realidad. Por eso Jeremías dice: Dios es mi fortaleza, es mi fuerza, es mi refugio en tiempos de angustia. Recordemos que ya estaban viviendo una sequía muy severa. Se estaban viviendo los estragos del pecado. Y aún así, no dejaban de ir al templo a presentar sacrificios a Jehová y de salir a sus casas a presentar ofrenda de pan a la reina del cielo y de entregar en sacrificio a sus propios hijos a los Baales. El pueblo no entendía todo lo que les esperaba porque ellos le hacían más caso a sus profetas que los engañaban que a los hombres de Dios que anunciaban el castigo si no se arrepentían. Preferían escuchar prosperidad que castigo. Y esto me hace pensar mucho en nuestros días. Hoy vemos llenos los templos de gente que las abarrota porque escucha de sus predicadores prosperidad. Escucha esos mensajes que alientan su autoestima, su bolsillo, pero les han dejado de predicar del pecado, del arrepentimiento y de estas cosas que nos hacen ver nuestra realidad ante este Dios al que le fallamos. Y como en los tiempos de Jeremías, en nuestros tiempos está sucediendo. Preferimos escuchar a estos falsos profetas que escuchar la voz de Dios que nos dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Dios le dice a Jeremías que el pueblo mismo se sentirá que no merece tanto castigo si no han hecho nada malo, dice el versículo 10 y 11. Y Dios les hará saber que sus padres no le obedecieron y que ellos resultaron peor, porque ni siquiera quisieron oírlo, dice el versículo 12. Esto habla de que Dios estuvo constantemente levantando profetas que denunciaron los males de su pueblo, que llamaban al arrepentimiento, pero no hicieron caso. Jesús va a decir que son hijos de aquellos que mataron a los profetas, dice Mateo 23:31, y agregará en su lamento: Jerusalén, Jerusalén, que mataste a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pablo señalará lo mismo y dirá que son una generación que mataron al Señor y a sus propios profetas en 1 de Tesalonicenses 2:15. Dios, como dijo Jesús, y esta es la expresión de este Jesús que es Dios: yo quise juntar a mi pueblo como la gallina junta sus polluelos, pero no quisieron. Buscaron en otro lado ese refugio que es Dios. Por eso Jeremías se voltea y le dice a Dios: no, tú sí eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, ¿sí? Tú eres mi fuerza en los momentos de angustia. Mientras que el pueblo no quiso estar bajo las alas de este Dios que quiere protegerlos. Decidieron buscar por otro lado. Esta es la diferencia de la oración del profeta. Ellos no quieren como fortaleza, fuerza o poder o refugio. Ellos no lo quieren. Pero Jeremías sí. Ellos siguen confiando en sus ídolos. Pero Jeremías confía en Dios. Jeremías está viendo cada día el castigo de Dios y sabe que no parará. Por eso quiere refugiarse en Dios. Pero lo hace reconociendo su soberanía, su poder. Sabe que solo en Él hay esperanza de vida en medio de tantos males que ya estaban padeciendo.
Jeremías escribe en sus lamentaciones que ve a las madres cómo esperan que sus hijos den el último aliento para poder comérselos y sobrevivir. La situación del país era un caos. Por eso Jeremías voltea sus ojos y pone su confianza en Dios. Como yo les parafraseaba a Habacuc, Habacuc está temblando. Habacuc está viviendo un ataque de ansiedad, está viviendo un ataque de estrés porque está viendo la destrucción del pueblo. Y él dice que a pesar de todo, su confianza está puesta en este Dios que es su salvación. Dios perdona mi pecado. Y dice la segunda parte del versículo 19, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Después de que ha puesto en Dios su esperanza en medio de la tragedia, Jeremías expresa una confesión de pecados como resultado del poder de Dios sobre todos estos acontecimientos. Jeremías pide a Dios que el castigo de su pueblo, fíjense bien la oración de Jeremías, es impresionante. Jeremías pide a Dios que el castigo a su pueblo haga reflexionar a todas las naciones para que se arrepientan de su pecado de idolatría, que puedan reconocerlo como Dios, que todos los demás pueblos vean esto que le está pasando a su pueblo y ellos puedan venir arrepentidos de que han estado adorando mentiras. Dice Jeremías que los pueblos tienen que llegar a la conclusión que la religión que les inculcaron sus padres no es la correcta. Es vanidad, no hay provecho alguno. Dice Jeremías que tienen que venir al arrepentimiento. Es decir, tiene que haber un cambio de conducta. Esto es impresionante. Jeremías en esta parte está escribiendo que no se trata de una confesión de la lengua, sino una confesión del corazón que produce cambios. Hay un refrán del siglo XV, usted lo conoce muy bien: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Que las naciones puedan darse cuenta de que si así les fue al pueblo de Dios, ¿cómo les irá a ellos? Esto es lo que Jeremías está diciendo. Jeremías quiere que la redención de Dios llegue a todas las naciones, que el cambio que se espera de su pueblo se produzca hasta el extremo de la tierra, que los juicios de Dios hagan que todas las naciones teman a Jehová. Jeremías espera que esto que están viviendo, esto que ya está pasando en el pueblo de Dios, repercute en la salvación de todas las naciones, que haya ese cambio de conducta y también que dejen a sus ídolos. Jeremías confiesa un pecado muy común de todas las naciones y espera que Dios tenga compasión de todas las naciones. No es un universalismo que proclama Jeremías, sino un cambio de conducta para aquellos pueblos que quieran servir a Jehová únicamente, que quieran reconocer a este Dios soberano y su poder. Jeremías agrega una pregunta: ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. En esta convicción de todas las naciones está el hecho de reconocer que al fabricar sus ídolos, no están fabricando dioses. Esto es algo muy importante, porque mientras el hombre crea que su ídolo es un dios, lo va a adorar y no va a haber cambio alguno. Necesita estar convencido en su mente y en su corazón que no es más que un palo, más que una piedra, pero no es Dios. Como dijo el mismo profeta, solo es obra tal vez de un gran escultor, pero nada más. Pedir perdón no basta, dice el profeta Jeremías. Tiene que haber cambios, un verdadero arrepentimiento para que se vuelvan a Dios. Las naciones que vengan al arrepentimiento deberán ser naciones que verdaderamente estén convencidos que su piedra y su palo no es Dios, que el verdadero Dios
es Jehová. Dios muestra su maravilloso poder. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová, dice el versículo 21. Dios le dice a Jeremías en este capítulo 16 que ha tratado de mostrarle a su pueblo que es Dios a través de su misericordia, de su paz, de sus piedades, y aún con esto no creyeron que Él era Dios. Se fueron tras otros dioses y a ellos los reconocieron como tal y a ellos le agradecieron todos los beneficios, pero no a Dios. Por eso, ahora mostrará que es Dios sobre todos los dioses, trayendo destrucción y muerte. Por eso usa la frase, les enseñaré esta vez. Esta misma expresión se encuentra en Ezequiel 6:7, pero aquí la traducen, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, Dios le está diciendo a Jeremías, ahora van a saber que yo soy Dios, porque van a haber muertos por todos lados. Por eso usa la figura del pescador y del cazador, dice el versículo 16. ¿Sí? Es decir, los van a estar pescando y los van a atrapar. Si no es con anzuelo, es con red, pero los van a atrapar, los van a perseguir y los van a agarrar. O como el cazador ve a su presa y no descansa hasta atraparla. Es lo que dice el Señor. Por eso van a haber muertos por todos lados. Y viendo sus muertos, van a reconocer que yo soy Dios. Ahora van a aprender a la mala, dice el Señor. No quisieron hacerlo cuando mostraba mis bondades. Ahora lo verán al cumplirse la voz profética que he mandado. Para hacer el sentido de este capítulo 16, como hemos señalado, Dios mostrará que es soberano, que cumple lo que promete, que no cambia y que muestra su poder de muchas maneras. Al bendecirnos con su amor y su misericordia, y al bendecirnos también con la disciplina que aplica al Hijo al que ama. Aunque parece muy duro el castigo, pero fueron muchos años de advertencia profética, y como vimos, solo se dedicaban a matar a los profetas y cerraron completamente sus oídos a la voz de Dios. Caerán muertos, y así verán que yo soy Dios. ¿Por qué esperar a que caiga la ira de Dios para reconocerlo como Dios y Señor? Porque somos necios, porque somos sordos, porque simplemente somos ciegos totalmente. ¿Por qué esperar a que se cierren los cielos cuando podemos disfrutar de su lluvia temprana y tardía? Es decir, ¿por qué cerrar la mano de las bendiciones de Dios? ¿Y por qué tenemos que ver calamidades a nuestro lado para poder entender el poder de Dios? Dios tiene el poder de hacer todo esto, pero los ídolos no lo tienen. Lo que los hombres producen con piedra o con palo solamente son obras de artesanos, tal vez muy bien vestidos, pero nada más. Mientras Dios muestra su mano poderosa y no hay nada que se le resista a Dios. Perdóname, Señor, a ti solo pequé. Recíbeme por tu amor. Perdóname, Señor, a ti solo pequé y de ti me aparté. Mucho he pecado, Santo Dios, perdóname, Señor. Tenemos que venir en arrepentimiento. No solo confesemos, también cambiemos, porque aún en su castigo podemos ver el maravilloso poder y podemos ver su misericordia actuando. Jeremías, en medio de todos los males y de todas las atrocidades que estaba viviendo el pueblo, dice allá en Lamentaciones 3 que las misericordias de Dios se renuevan cada día, que por estas misericordias no han sido consumidos. Dios castigó a su pueblo, pero no lo destruyó. Por eso hoy existe su iglesia, porque hoy cumplimos esta función de predicar a todas las naciones para que puedan reconocer el maravilloso poder de Dios y la obra salvífica de Jesucristo. Hoy es su iglesia, este pueblo de Dios, quien muestra estas bondades
para que los demás pueblos eviten el castigo de Dios. Se ha cumplido la profecía. Hoy las naciones vienen a Dios y han dejado sus ídolos, como dice Pablo a los tesalonicenses, han cambiado sus ídolos por adorar al único Dios vivo y verdadero. Esto es exactamente lo que Dios quiere, que lo conozcamos, si no es a través de sus bondades, dice Él, será a través de su castigo, pero sabrán que mi nombre es Jehová y que soy el único Dios y el único que tiene poder para hacer esto. Dice otra estrofa: perdóname, Señor, escucha mi oración, en ti, oh Dios, descansa aquel que gime por perdón. Jesús, oh Salvador, inútil es mentir, pues todo tú lo sabes bien, perdóname, Señor. Jeremías ha orado al Señor, ha pedido perdón, a pesar de que está esperando que continúe el castigo para su pueblo, pero está clamando porque esto sirva de ejemplo para que las naciones vengan arrepentidas y cambien también y dejen de adorar a dioses falsos. Jeremías gime por este perdón, porque descansa en este Dios que es su refugio, su fortaleza, su fuerza. Jeremías expresa que no hay nada que podamos ocultarle a Dios. Por eso habla de este reconocimiento de los pueblos ante las mentiras de sus padres que les hicieron creer que estas piedras y estos palos eran dioses. Perdóname, Señor, pues vengo a tus pies. Te ruego, laves hoy mi ser. Perdóname, Señor. Jesús, mi Salvador, me diste salvación. Así en los brazos de tu amor hallé consolación. Jeremías ha hallado consuelo en Dios. Por eso promete Jehová que cuando su pueblo contemple sus maravillas con el poder de su mano, sabrán que mi nombre es Jehová. Vendrán a este conocimiento, vendrán a este arrepentimiento y sabrán que no hay otro Dios fuera de Él. Su pueblo hallará salvación porque el amor de Dios será quien los discipline y los haga entrar en razón. Dios muestra su amor para sus hijos de una o de otra forma, con sus bondades, con su castigo. Por eso decimos que hay otra forma de conocer a Dios. Muchos de nosotros hemos conocido a Dios a través de su castigo, a través de su ira. Lo hemos visto muchas veces porque nuestra conducta ha sido mala. Y bajo esto nos hemos arrepentido y hemos venido a sus pies pidiendo perdón. Muchos otros que hemos conocido el Evangelio desde niños, hemos crecido dentro de la iglesia y tal vez no hemos vivido tanto caos en nuestras vidas, pero aún así en un momento de nuestra vida el Señor nos ha llamado a arrepentimiento y nos ha hecho volver a su camino y nos ha pedido consagración, obediencia y que caminemos por donde nos quiere conducir. El Señor tiene muchas maneras de mostrarnos que es Dios. Lo ha hecho con su misericordia, porque hasta ahora, como dice su palabra, no hemos sido consumidos. Él ama a su pueblo y Él seguirá preocupándose porque este pueblo sea verdaderamente consagrado a Él, sea su pueblo que Él eligió y que Él ha redimido a través de la sangre de su Hijo. Hermano, que así sea en nuestra vida. Hermano, que el Señor le bendiga.